Audioteatro de terror, escrito y adaptado por el oficial Chemo San Juan, monólogo narrado por el actor uruguayo Jorge Sugo. La señora Maite Garrido, originaria de la Sierra Alta de Zacapuastla, Puebla, envió este relato de eventos reales al oficial Chemo San Juan, quien lo adaptó con su genial estilo y le puso como título Por el camino de los muertos, narrado por la voz del actor Jorge Sugo. Confesión de la señora Maite Garrido. Cuando mi madre murió, yo tenía 10 años y le pedí a Dios que me llevara con ella. Sumado a la gran pobreza que vivíamos, mi padre se convirtió en alcohólico y fue muy duro pensar en perderlo a él también. Papá había entrado en una gran depresión y los pocos pesos que entraban a casa era para su nuevo vicio, el alcohol. Además, lo culpaba a Dios por ser tan pobres y por haberse llevado a María, su esposa, a la que tanto quería. Todo ese triste entorno me hizo madurar más rápidamente. Dejé de ser una niña para convertirme en la responsable de una humilde casa, ya que mi padre era una sombra de lo que había sido. Para distraerme, trataba de tener la casa limpia y ordenada, como la tenía mamá. Eran tiempos difíciles para ser pobres. Por atender los quehaceres de la casa, no podía ir a la escuela. Y a mi padre, por su adicción, había perdido el trabajo. Y de milagro no morimos de hambre, pues gracias a Dios recogíamos el sobrante del maíz y el frijol del monte, hasta que un suceso inesperado e increíble, pero cierto, sucedió e hizo que mi padre dejara el alcohol y nunca más blasfemara a nuestro santo Dios. Este episodio cambió radicalmente nuestras vidas y en poco tiempo salimos de la pobreza y de la oscuridad espiritual en que nos encontrábamos. Le contaré que en víspera del Día de los Muertos, los vecinos del lugar preparaban sus ofrendas para sus seres queridos desaparecidos. Todas las familias cocinaban exquisiteces para agasajar a sus queridos muertitos. Yo me sentía impotente ante tanta pobreza, porque no tenía nada para ofrecerle a mi querida madre, que tanto extrañaba. Cuando mi padre notó que estaba triste y había lágrimas en mis ojos, enseguida comprendió cuál era la causa de mi tristeza y me dijo, retando e insultando a Dios por ser tan injusto: hija, no llores por algo que no existe. Eso que llegan los muertos es pura mentira inventada por los comerciantes y la iglesia para sacar dinero, el que tristemente nosotros no tenemos, ni para alimentarnos dignamente. Así que yo no creo en eso y deberías hacer lo mismo. Escuchar esas palabras me desesperaba y me hacía llorar más. Pues decían que los muertitos venían de su morada con mucha hambre y comían con ansias lo que se les ofrecía. Yo no quería que mi madre se fuera sin comer algo hecho por mí, para retribuirle todo el amor y atenciones que ella me había brindado en mi vida. Así que me ingenié para prepararle la ofrenda que mamá se merecía. Recuerdo que el día 1 de noviembre me levanté temprano y salí al campo a cortar quelites. Es una hierba silvestre parecida a la espinaca, de un sabor exquisito, y las cociné y las freí. Las serví en un plato con tortillas y café. Yo tenía hambre, pero me la aguanté, porque esa comida era la ofrenda para mi madre. Se me había olvidado algo muy importante, las velas, y no tenía ni un peso para comprarlas. Y ya casi en el día 2 de noviembre, la fecha de la primera visita de mi madre después de su partida, yo estaba desesperada y no sabía qué hacer
para que la ofrenda fuera completa. Le rogué a mi padre que fuera al cerro a cortar ramas de copal, que es una madera inflamable y al mismo tiempo resistente, que bien podía ser mis veladoras. Mi padre, molesto y en contra de su voluntad, se fue a buscar esas ramas, porque comprendía que yo nunca le pedí ni le exigí nada, y que esas ramas podían poner un poco de felicidad en mi corta vida. Nunca voy a olvidar las palabras que dijo mi padre en ese momento, y fue: «Te odio, Dios. No me dejaste ser feliz con mi esposa, llevándotela de mi lado, y ahora engañás a mi hija con mentiras fantásticas de algo irreal que no existe, como el Día de los Muertos». Así que mi padre, molesto y rabiando con nuestro Señor, partió en busca de mis velas. A medio camino del cerro, casi enfrente del cementerio donde descansa mamá, mi padre divisó un árbol de nogal, que él pensó que sus ramas serían ideal para servir como velas. Y cuando le dio el primer machetazo, el tronco se abrió en dos, quedando un hueco como invitando a entrar a mi padre, que así lo hizo, picado por el bichito de la curiosidad y la ambición, pensando que allí escondido se encontrara un tesoro o algo de mucho valor. En el mismo momento que entró al medio del viejo nogal, este se cerró como por arte de magia, dejando atrapado a mi asustado padre, que solo por un hueco podía asomar la cabeza para pedir auxilio, pero nadie lo escuchaba. Después de más de 2 horas de estar atrapado, vio una peregrinación a lo lejos, que se dirigía justo al cementerio. Mi padre esperó el momento oportuno para gritar pidiendo ayuda, pero cuando lo hizo, ninguna de esas personas le prestaron atención. Venían en silencio y en fila. Parecía que comían algo. Papá contaba que ya resignado y casi afónico de gritar pidiendo auxilio, cerró sus ojos y le pidió a Dios que lo ayudara. Y cuando los abrió, vio con sorpresa que una mujer muy delgada y con la cabeza gacha se dirigía al centenario árbol que tenía prisionero a mi padre, que le suplicó a esa señora que pidiera ayuda para poder liberarlo. Cuando la mujer levantó su cabeza, con estupor y sorpresa, papá notó que quien venía a socorrerlo era María, mi madre, su difunta esposa, que traía en su mano derecha un plato con quelites y tortillas, y en la otra un palito encendido, como si fuera una vela, que sería la luz para alumbrar su camino de regreso al mundo de los muertos. Allí donde Dios Padre la esperaba después de salir a comer con sus seres queridos. Cuenta mi padre que mamá lo miró unos segundos, con paz y dulzura, y luego se unió al grupo, siendo la última de la fila en entrar al cementerio. Y en ese preciso momento el árbol liberó a mi padre, que llegó a casa temblando y me contó todo lo ocurrido, y me juró que no era producto del alcohol, porque ese día no había bebido nada, y tampoco fue un sueño o alucinación, fue una lección, un tirón de oreja de nuestro Señor por no creer en el Día de los Muertos. También me comentó que vio a su esposa, mi madre, que estaba en paz y feliz con la ofrenda que su pequeña hija le había ofrecido. En ese momento
Lloramos los dos, abrazados, a la foto de mamá. Le di gracias a Dios por abrirle los ojos a mi padre y hacerle ver que si existe la luz, también existe la oscuridad, así como la vida y la muerte. Desde ese día, todos los años, el 2 de noviembre, mi padre y yo le damos las gracias a nuestro Señor, esperando a mamá con la cena servida.